Hola a todos. Hace poco una muy buena amiga me estaba comentando cómo le entristecía ver el maltrato que reciben los niños en la actualidad. Y esto está basado en dos casos prominentes en el país donde en cuestión de una semana se encontraron dos niños muertos recién nacidos. Uno de ellos fue encontrado en un basurero y al otro le dieron una golpiza. Por otro lado, también una de mis hermanas me compartió un video en el cual se mostraba una gráfica y esta fluctuaba a pasar de los años, demostrando rubros en los cuales las personas gastaban más su tiempo, cosas así como familia, trabajo, vecinos, iglesia, bar, restaurantes o incluso el tiempo en línea. De hecho, quiero dar un link a este video para que se use como referencia. Es muy interesante acerca de ese video en cómo se usa el tiempo, que se demostraba como el foco del tiempo de las personas anteriormente era la familia, luego pasó lentamente a ser el trabajo y en la actualidad más de un 60% del tiempo se gasta o se desperdicia, más bien dicho, en línea. Yo no creo en las casualidades y sé que hay temas que se abordan en conversación o que aparecen de repente frente a nosotros varias veces y eso es por una razón. Y es por eso que yo quiero hablar con ustedes de qué es lo que ha cambiado en tiempos anteriores, actuales, que ha transformado tantísimo el comportamiento humano y que lleva a las personas a hacer atrocidades como la de los dos bebés que mencioné antes. Si bien los que me conocen saben que yo soy cristiano y que esta es una página de una iglesia precisamente y mi intención es esparcir el evangelio a través de ella, quiero comenzar hablando simplemente de hechos naturales, de societal. No voy a entrar todavía en lo que son temas religiosos, aunque muy probablemente a través de la conversación se va a notar completamente cuál es mi punto de vista con respecto a esto religiosamente. Un aspecto muy interesante de la gráfica es que los ratios de las otras categorías que ocupaban el tiempo en los años pasados tenían un impacto directo entre sí. Entonces, por ejemplo, cuando antes de que el trabajo tomara la delantera, la familia estaba arriba por muchísimo, pero también habían cosas que se correlacionaban como tiempo con vecinos, iglesia, y esas puntuaban bastante alto porque había una correlación, y esas eran cosas personales contra cosas impersonales. También hay que recalcar que de toda esa gráfica, las únicas cosas que podían también calificarse como adictivas sería estar en línea o los bares y restaurantes. Comencemos por un hecho muy básico y de hecho lo voy a hacer así, voy a decir tres cosas que me parece que causan lo que está pasando, tres consecuencias de lo que está pasando y tres posibles soluciones. Este puede que sea un video un poquitito más largo de los usuales, pero me parece importante abordarlo así. En la actualidad tenemos una accesibilidad inmediata a la información y eso ha llegado a causar que nuestros números o nuestra percepción de los números sea devaluada. Décadas atrás el acceso a la información era prácticamente nulo. Si ocurrió un evento catastrófico en otro lado, nosotros no nos daríamos cuenta. La única forma en la que nosotros sabríamos que pasó algo grande, por ejemplo, es si pasaba a personas en nuestro círculo de alguna forma, ya sea un familiar, un conocido, un vecino, un amigo. Ahora no, ahora tenemos acceso a toda la información en tiempo real. Entonces, si antes pasaba algo grande, era solo tangible para nosotros, si le pasaba a un conocido y pasaba por lo general en escalas pequeñas, porque nosotros no podemos decir que conocemos a 200 personas. Entonces podríamos saber que alguien murió en un terremoto y sabríamos que fue una persona, 10 personas conocidas, no más que eso. Sin embargo, ahora con el acceso que tenemos a la información, podemos ver números de personas inauditos. De hecho, haciendo una comparativa o hablando con ChatGPT, le pregunté y básicamente la multiplicación de acceso a la información pasó de ser de un 10.000% a un 100.000%. Es números increíbles. Eh, Podemos saber también, por ejemplo, que antes números que para nosotros eran grandes, como por ejemplo decir $1, 1 kilómetro o un día, esas eran figuras que sonaban grandes, ahora son nada, son números muy pequeños. Y eso también ha llevado a que cuando uno escucha que murieron 100 personas, la comparativa en nuestra mente a 100 colones o inclusive $100 son pequeños en correlación y eso nos hace pensar que 100 muertes son pequeñas, lo cual no es el caso. Segundo punto, los sistemas de la educación y lo que se enseña como hechos innegables y
Específicamente en este punto quiero decir que lo que se enseña como un hecho innegable es que somos solo materia finita. Yo crecí siendo enseñado en casa, en escuela, en colegio, que Dios era el creador de absolutamente todo, que los valores y los derechos que gozamos son uno de muchos regalos de la sociedad actual que nos llegaron por medio de Dios. Y al pasar los años yo me permití creer en otras enseñanzas que se daban paralelas a esto, como por ejemplo la evolución, el Big Bang, la expansión del universo, la completa autonomía y libertad humana. Supuestamente estos son hechos comprobados ampliamente por la ciencia sin ningún espacio para ninguna duda, ninguna reinterpretación. Independientemente de si usted cree, opina que Dios utilizó estos medios, el Big Bang, la evolución, para nuestra creación, se podía decir que se le atribuían a él en tiempos pasados. Ahora se le ponen a la gente como si fueran opuestos a él. Y hay una realización subyacente detrás de que nos prediquen como infalibles estas cosas o incuestionables. Y es que si no hay una fuerza creadora detrás de estas ocurrencias, el universo es un accidente, el origen de los planetas es un accidente, el origen de la vida es un accidente. Si somos descendientes de la materia primordial que evolucionó a un pez, luego a un anfibio, luego a un reptil, luego a un mamífero, todo esto fue un accidente. Y que usted esté vivo y leyendo o escuchando esto en este momento es también un accidente. Yo voy a citar a una persona que no considero que sea de admirar, pero que al menos demostraba consistencia, porque él vivía bajo esta filosofía de vida. Y ese es el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Y él dijo, y voy a citar aquí, voy a leerlo específicamente: si una persona no cree que existe un Dios ante que rendir cuentas, entonces, ¿qué sentido tiene intentar modificar su comportamiento para mantenerlo dentro de los rangos aceptables? Eso es lo que pensé de todos modos. Siempre creí que la teoría de la evolución era verdad, que todos venimos de la baba, cuando morimos, ya sabes, eso fue todo, no hay nada. Ahora, si la enseñanza de la teoría de la evolución y Big Bang se les trata como hechos comprobados y aislados de un creador, y no como alguna de muchas teorías del origen, porque existen varias teorías del origen y pues, ninguna de ellas es comprobada al 100%, solo somos descendientes de simios, sin un creador, si nuestro futuro es desgastarnos y convertirnos en la nada, nada más hacernos viejos, enfermos, para luego morir y que nuestra existencia se desvanezca en el polvo. Si eso es todo lo que nos espera, ¿por qué no entonces buscar el placer más grande inmediatamente en las cantidades más descomunales que puedan existir? Si de todas formas igual nos vamos a desgastar, ¿por qué no desgastarnos en drogas, en cualquier otra de muchas cosas que nos pueden desgastar y hacernos morir más rápido? Es lo mismo, igual vamos a la nada. Todo eso si no existe un Dios. Y eso es precisamente lo que lleva a la supuesta autonomía y libertad humana, y que es el siguiente punto: el hedonismo como última meta. Según la Biblia, la primera mentira que se le fue dicha a Adán y Eva fue que si desobedecíamos los estatutos de Dios, podíamos llegar a ser como dioses. ¿Qué significa eso? Ser nosotros el centro de nosotros mismos, ser nosotros quienes tenemos nuestra propia autoridad, seríamos carentes de una forma de autoridad, no ocuparíamos moral, no ocuparíamos consecuencia. ¿Por qué? Pues si nosotros somos nuestros propios dioses, ¿quién dicta lo que está bien y lo que está mal, sino nosotros mismos? Muchas personas van a decir que ¿por qué no buscar lo que nos produce placer? Aunque algunos cuantos retrógrados le llamen a esto pecado. Y la evolución y los accidentes existenciales no pueden dar explicación a la lógica, a la moralidad objetiva. Y el que tenga mayor fuerza, el que tenga mejores armas, es el que va a definir lo que está bien y lo que está mal. Es así de sencillo. Si no existe Dios para definir la moralidad, entonces viene el más fuerte y el más fuerte define lo que está bien. En la historia hemos tenido casos atroces que han sucedido en otros lugares del mundo, y la única razón por la cual nosotros podemos en este momento ver hacia atrás y decir que eran cosas atroces no es porque ganó el bando que dice que eran cosas atroces, es porque nosotros como humanos tenemos una moralidad que nos fue impuesta por Dios con la cual podemos decir eso está mal. Si el que dicta lo que está bien o lo que está mal es el yo, entonces cualquier clase de moralidad es subjetiva. La búsqueda del placer, que es hedonismo, ha llevado a muchísimas personas, incluidas a mi persona, a darse cuenta de algo. Yo tuve mi momento en el que yo lo único que buscaba era placer en mi vida, no me interesaba nada más que eso.
Y lo que encontré es que el placer inmediato es real, pero es finito. Y conforme se le obtienen mayores cantidades, inevitablemente uno no puede volver a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Uno va buscando cada vez placeres más exorbitantes, con experiencias más fuertes. Y mi mamá de hecho comparaba esto, la búsqueda del placer, a un caballo desbocado. Ella decía que este es capaz de caer a un precipicio por no saber frenar su galope. Y es cierto, nosotros cuando nos entregamos a nuestros placeres somos exactamente eso. La Biblia habla de entregarle nuestros placeres. Ahora, con estos tres puntos principales de qué puede ser causas a lo, cómo se manejan las cosas en la actualidad, los tres puntos siendo la accesibilidad inmediata a la información, que lleva a una devaluación de los números, ese es un número uno. Los sistemas de educación y que enseñan como hechos innegables el hedonismo y, perdón, que llevan como hechos innegables el yo-centrismo. Y el último punto es el hedonismo como última meta. Con esos tres yo llego a la conclusión de qué es lo que ha cambiado la sociedad que hace que esos comportamientos se propaguen cada vez más. Junto con los cambios generacionales han cambiado los patrones de comportamiento. Y sí, definitivamente cada vez vemos más que se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. O simplemente se le llama a lo malo normal. O a lo bueno se le llama retrógrado. Y vemos estas tres consecuencias de los cambios de los tiempos. La gente no quiere tener hijos e incluso prefieren abortarlos. Y es un hecho, si mi búsqueda de placer o autorrealización es impedida por un hijo, entonces yo no quiero tener hijos. Si solo existe la hora, ¿para qué entonces voy a cortar mi vida por un ser que lo que va a venir es a depender de mí y que no va a aportar a mi felicidad y placer? Aunque yo les puedo decir directamente como padre de tres y uno que está en el cielo, si hacen esto, si nos dan felicidad, mucha, mucha, mucha. Y es una felicidad incomparable, pero la sociedad nos quiere imbuir lo contrario, nos quiere poner a los hijos como si fueran un estorbo, como si fueran algo contraproducente. Y si mi autorrealización es solo alcanzable, eh, o más bien es impedida por este hijo, entonces, ¿para qué los quiero en mi camino? Si solo puedo autorrealizarme alcanzando cosas materiales, adquisición de bienes, solo puedo obtener estos bienes por incontables horas de trabajo, entonces tengo que pasar mayormente en trabajar y tengo que pensar más en trabajar que en tener una familia. Y eso es lo que escucho a tantas personas decir hoy en día, pues, sí, me encantaría tener uno o tal vez dos hijos, lo mucho, pero cuando tenga mi carrera y tenga mi mansión y mi carro privado y mis... o sea, son cosas que todos soñamos con tener muy bonitas y todo, no es que esté mal querer tener estas cosas, pero impedimos que el flujo de la vida se dé porque estamos pensando en esperar un montón de logros antes de poder hacerlos. Después de todo, se nos ha dicho por muchísimos años y por muchísimos canales que tener una relación amorosa estable nos va a limitar en nuestras capacidades de obtener placer de otros lados. Se nos dice, pues, una sola persona por el resto de su vida. ¿Qué tiene de malo una sola persona por el resto de nuestros días? ¿Qué tiene de malo encontrar validación de nuestro amor, de nuestra belleza el uno en el otro, en una pareja estable? No tiene nada de malo. Se nos dice que nuestros sueños van a permanecer inconclusos y que nuestra individualidad va a ser mancillada prácticamente por ser padres o madres, que ya nunca vamos a volver a ser los mismos y no vamos a poder disfrutar. ¿Qué importa? Hay muchas cosas que son mucho más importantes que poder ir a pegarse una borrachera o salir de noche y no volver hasta tarde. ¿Qué importa? Si les digo esto, no resulta mucho más fácil para las personas obtener una mascota y dicen que les va a dar igual o mayor amor sin las contras de un hijo. Y también eso explica el hecho de por qué hay tantísimos perrijos y gatijos ahora en tantas casas recibiendo el amor y el trato y el cariño que nunca va a recibir el niño que no nació. ¿Por qué? Porque se lo estamos dando a un animal que, bien que mal, nos hacen sentir muy bonito y todo, pero son animales, no son humanos. El día de mañana ese animalito, si usted se muere, pasa como ha pasado con los gatitos. No quedan con hambre y usted ya no está. Hace mucho tiempo también vi un video de un hombre que estaba pidiendo firmas. Él decía que era para evitar la matanza de los huevos de tortuga.
Y la gente lo firmaba sin dudar. Claro, la vida, hay que proteger la vida ante todo. No debemos permitir que cancelen estas vidas antes de que puedan ser. Y ese mismo hombre sacaba otro papel que decía, este es para proteger de los abortos, evitar que se dé el aborto. Y la gente decía, ah, no, eso no lo puedo firmar, pero ¿por qué? Ah, no, es que ahí es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que la vida de la tortuga vale más que la del humano. ¿No? Simplemente se le ha dado una escala completamente diferente y sé que mucha gente no le va a gustar ese mensaje y que se van a poner en contra de mí. No me interesa, la verdad es que la vida es más importante que eso. Yo soy de los que cree que el gobierno siempre va a estar buscando el control por encima del bienestar de la ciudadanía. Ellos meten esos sistemas de enseñanza como un plan masivo para mantener el núcleo familiar débil, con más dependencia en el trabajo. Al gobierno le sirve que haya mujeres que paguen impuestos sobre sus trabajos en lugar de mujeres que estén atendiendo a sus hijos en sus casas. Entre más tengan ahí un montón de mujeres trabajando y gastando su vida en trabajos y todo lo demás. Eso es lo que les encanta. Y no tiene nada de malo, no me malinterpreten, pero sí les digo una cosa, yo estoy 100% seguro que la realización completa de una mujer es cuando es una madre. Muy por encima de cualquier título, muy por encima de cualquier trabajo. Todos aspiran a tener carro último modelo, casa de lujo, cargada con todos los bienes materiales pensables, vacaciones en el extranjero, ropa de marca, el último celular en la línea. Y muchos lo obtienen todo esto junto con un montón de deudas insaldables. No es que no alcance para tener hijos, sino que los bienes que se podían dedicar a tenerlos se están malgastando y los supuestos prerequisitos para ser padres cada vez los ponemos más altos y más inalcanzables. Ah, sí, voy a tener un hijo cuando me case y tengamos 5 años de casados y tengamos construidas nuestras primeras dos casas y tengamos nuestros primeros dos carros y nuestra estabilidad económica sea infalible. No existe la estabilidad económica. A pesar de que gano bastante bien, gracias a Dios, y tengo para pagar todo lo que tengo que pagar y demás, de un día para otro se acaba eso. Uno nunca sabe, el trabajo termina, de repente la empresa decide que soy completamente desechable. Todo eso pasa. Y el querer tener más nos llevó a esto. Siguiente punto. Trabajar se volvió el centro de nuestras vidas. Sin trabajo no hay dinero, sin dinero no hay bienes materiales, sin bienes materiales no hay placer. Y no hay que confundirse en este punto, no estoy diciendo que no haya que trabajar, el trabajo es necesario y mi mamá bien lo decía, el trabajo dignifica al hombre, pero uno debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y yo aprecio muchísimo a mis empleadores, pero soy demasiado consciente que soy reemplazable y de que toda empresa va a bailar primero por sus intereses muy antes de por el mío. Trabajar es un trueque, yo les estoy dando mi tiempo, el cual es bien sumamente valioso y es irrecuperable, y a cambio de eso yo recibo remuneración. Vale la pena dar el exceso del regalo de mi tiempo a una empresa para quien soy activo reemplazable o dedicarlo a una familia quien va a atesorar cada memoria. Yo diría que 1000 veces es mejor dárselo a una familia primero. De nuevo, no estoy demeritando la importancia del trabajo, eso tengo que recalcarlo porque obviamente el que no trabaja no come y es bíblico ese principio. Sino estoy recalcando que mi dedicación a este trabajo tiene que tener un horario, tiene que tener límites bien definidos, nunca debe sobreponerse a mi relación familiar. Y cuando el trabajo, o en realidad cualquier otra cosa, comienza a invadir mi tiempo familiar, yo tengo que saber decirle a estas cosas, no, este es mi tiempo con mi familia. Y esas otras cosas serán trabajo, pueden ser amigos, puede ser entretenimiento, puede ser redes sociales. Pero cuando cualquiera de estas cosas me está restando de mi tiempo de familia o pareja, precisamente es cuando yo tengo que decirle que no. Y precisamente toco el tema de esta invasión de tiempo en familia porque mi último punto que voy a abordar aquí, causas o cosas que han resultado por las causas anteriores, es el tiempo en línea. Ahora, junto con la era tecnológica y las facilidades de este, que nos ha traído a la vida un montón de facilidades, gracias a Dios estamos más comunicados con nuestros seres queridos que están lejos que nunca, pero ha llegado a afectar tanto el área familiar como el área de trabajo. Y muchas de nuestras cosas se han vuelto de tiempo familiar personalizado directo a tiempo familiar en línea. O de tiempo de trabajo personalizado en una oficina a tiempo de trabajo en línea. No tiene nada de malo, de nuevo, son cosas que
uno tiene y que sirven para mucho. Pero tenemos que saber que no hay que desperdiciar nuestro tiempo en línea. Entonces el internet llegó a ser el que se sentó en el volante de tantas vidas. Yo a cada rato hablo con mi esposa y yo le paso diciendo, mira, cuando nosotros seamos viejos el día de mañana, yo quiero poder ver hacia atrás y decir, qué lindo es aquel día que nos quedamos hasta que saliera el sol hablando. O qué belleza la vez que usted y yo hicimos esto y esto y esto. Y si me pongo a comparar eso con la alternativa, y siempre se lo digo a ella también, esta es una conversación que nunca va a suceder. Yo nunca voy a llegar a decirle a usted, uy, ¿se acuerda qué divertidísimo el día que yo me quedé viendo redes sociales hasta la madrugada y usted también? Y que ni siquiera nos hablamos, estuvimos en esas redes sociales. Nunca vamos a verlo como algo positivo. Si lo hablamos en el futuro, vamos a decir, uy, ¿usted acuerda el montón de tiempo que desperdiciamos en redes sociales en lugar de estar juntos? Es un hecho. Y así mismo, como pasa con la pareja, pasa con los hijos. Muchas veces también recuerdo, y esos son los recuerdos más valiosos en mi vida, cuando mi papá nos llevaba de campamento. Y todos esos viajes de acampar eran con un presupuesto. El presupuesto era limitado, no habían lujos sin terminar de contarlos. Y aún así a veces se daban cosas que hacían que el presupuesto no alcanzara, algún imprevisto, alguna mala situación. E inclusive en esas situaciones podemos recordar entre mis hermanos y yo cuando pasaba algo como un varonazo de carro y hablarlo y recordar de cómo era incómodo, pero ahora lo vemos y podemos reírnos de ello o podemos inclusive recordar que tuvimos una conversación gracias a ese varonazo que no se hubiera dado de otra forma. Y todo eso está siendo cambiado. Nuestra creación de memorias está siendo suplantada durísimo por el desperdicio de tiempo en la banalidad tan infinita que son las redes sociales. Mientras estoy en la casa, mi hija en un cuarto con su celular, hablando con gente en redes sociales o viendo memes, fotos, videos, lo que sea, uno tras otro, tras otro, tras otro, que el día de mañana no va a recordar. En cambio, yo llego y quito el celular de por medio y el tiempo entre nosotros dos juntos, valiosísimo. Y eso sí se van a acordar. Una queja muy constante de tantas generaciones anteriores a la mía ha sido que mi papá estuvo ausente, mi mamá estuvo ausente, no estuvieron en mi vida. Qué tan triste cuando nuestras generaciones menores vengan y digan, mi papá estaba presente, pero estaba en el celular todo el día, ni siquiera lo veía. Físicamente presente, pero en neutro, como mi mamá. Misma cosa. Físicamente presentes, espiritualmente ausentes. Ya sean likes, seguidores, comentarios o simplemente estar viendo contenido vacío durante horas de nuestro día. Nada de eso va a ser tan memorable el día de mañana como ver a nuestros hijos recordar algo y que nos diga, yo atesoro aquel momento en el que usted hizo esto y pasamos este momento por esto y esto. Y con todo eso en mente, voy a hablarles de 3 posibles soluciones. No soy un sociólogo, simplemente veo cosas que se pueden hacer con respecto a lo que se ha ido dando en nuestra vida. Y es lo siguiente. Todo comienza con el cambio individual. Si a uno no le gusta cómo va esta gráfica, tiene que centrarse en hacer cambios pequeñísimos pero constantes. Y tiene que ser en sí mismo y en su núcleo familiar. En mi casa, yo soy un hombre cristiano y considero que el hombre es cabeza de hogar. Eso no significa que yo estoy por encima de mi esposa ni nada, pero sí significa que tengo que tomar decisiones basadas en lo que Jesús manda. Y una de esas decisiones que yo decidí tomar fue implementar el hecho de que el tiempo en familia es intocable. Ese tiempo en familia, ya sea en la mesa cuando estamos comiendo, no hay aparatos telefónicos, no hay ningún aparato ahí que nos esté distrayendo. Es nuestro tiempo en familia. Así estemos en silencio, así nos dé pereza. No hay nada que se meta en medio de nuestro tiempo en familia. Eso aplica para el trabajo, aplica para los amigos. Sí, muy bonito cuando un amigo le escribe en WhatsApp o lo que sea, uno puede contestarle, no tiene nada de malo, pero en ese momento no es el momento de nuestros amigos, no es el momento para nuestro jefe, es nuestro momento en familia. Existe el modo no molestar en nuestros aparatos, podemos bien prenderlo, nadie lo hace, sabemos que es mentira, sabemos que pone uno el teléfono a la par y apenas tiene la oportunidad de verlo, lo va a volver a ver, aunque sepa que no tiene notificaciones, lo va a hacer. Y en lugar de nosotros poner el modo no molestar, mejor pongamos el no molestar el teléfono, dejémoslo en otra habitación donde no estorbe, que esté en otro cuarto donde ni siquiera tengamos acceso a él.
Y ya cuando terminemos nuestra comida, terminemos nuestro rato de estar en familia, ok, ahora sí podemos verlo. Pero estos son momentos en familia. Y eso sí, para que estos momentos en familia sean, en primer lugar tenemos que definir cuándo es un momento en familia, ya sea la mesa o lo que sea, pero tenemos que llevar esos momentos. Tenemos que tener una sustitución positiva. Eso significa que, bueno, yo recuerdo por ejemplo cuando la gente dejaba de fumar antes, lo que decía, voy a comenzar a mascar chicle, y usted los veía todo el día mascando chicle, o comenzaban con algo que fuera menos dañino. ¿Por qué no en lugar de buscar algo menos dañino, buscar algo más positivo? Yo sé de un montón de gente que tiene libros abandonados en un estante ahí sin leer y dicen que les gustaría mucho leer. Conozco muchas otras personas que dicen, me encantaría bajar de peso y a veces está haciendo un clima perfecto, no salen a caminar. También sé de personas que quieren, por ejemplo, leer más de la Biblia, aprender de la Biblia, también la tienen abandonada, no la leen. O inclusive yo soy un ejemplo de esto, tengo un libro o varios libros enteros en mi cabeza por escribir, no los he escrito. ¿Qué es lo que me lo ha impedido? Procrastinación y también desperdicio de tiempo. Y tercera solución que se me ocurre es un retorno a valorar lo simple. Si bien la tecnología puede ser muy positiva en muchísimos aspectos, siento que mis mejores recuerdos están basados en cosas tan básicas que no requerían una conexión a internet, pero sí una conexión humana. Siguen existiendo los parques, hay deportes, hay caminatas, hay actividades al aire libre. Todas estas se pueden hacer sin necesidad de una cámara para andar tomando fotos de cada atardecer. Puedo verlo con mis ojos y guardarlo en mi cabeza. También puedo hacerlo sin necesidad de un audífono, con música o peor todavía en redes sociales todo el momento yendo a ver qué foto es la mejor para subir a la red social. Pero bueno, eso se me parece es una muy buena opción para, para salir de lo complicado que es el internet y volver a lo básico que es la vida. Entonces, recalco, tres posibles soluciones y me parece que las puede aplicar todo el mundo fácilmente. La primera, el tiempo de familia es intocable. Llamémosle tiempo de familia o pareja. La segunda es tener una sustitución de cosas negativas como el exceso de uso de internet por cosas positivas. Y la última es tener un retorno a valorar las cosas simples de la vida. Espero que este mensaje los ayude muchísimo. El versículo o capítulo con versículos que me llega a la mente es segunda de Timoteo 3 del 1 al 9 y se los dejo de tarea en lugar de leérselos y espero que encuentren en esto, vean la correlación de lo que está pasando en la actualidad. No estamos muy lejos de estar caídos, pero también podemos salir de esto y es cuestión de que cada quien ponga de su parte. En las parejas, tanto hombre como mujer, padre, madre, hijos, todos tienen que poner de su parte. Les deseo un día maravilloso y les mando muchísimas bendiciones con un abrazo.